Muchas gracias. Ahorita te pregunto. No, no sabría, profesor, la verdad. Sí, gracias, David. Adelante, Gerardo, por favor. Bueno, yo podría suponer que, por ejemplo, una empresa X cotiza a 300 pesos por acción, ¿no? Tiene una opción CAL con un precio de ejercicio de 250, Ujú. que en este caso yo supondría que está en in the money, porque el propietario de la opción podría comprar la opción y venderla en el momento que está a 250, y de Correcto. este modo el valor intrínseco de Ujú. esta opción sería 50 pesos, que es la diferencia. Exactamente, muy bien, muy bien, perfecto, muy bien tu ejemplo, ¿eh? Y además te fuiste ya en el tipo, en el valor intrínseco. Perfecto, muy bien. Entonces, nos queda claro, opciones in the money son aquellas que debemos ejercer porque nos reportan beneficios. Es decir, nos van a reportar, en el caso del call, un ahorro muy considerable en el momento de la compra. Y en el caso del put sería una utilidad también considerable. ¿De acuerdo? Ahora, ¿en qué momento se dice que una acción está una opción, perdón, está en the money, at the money, en el dinero? Es cuando el precio de ejercicio y el precio de subida del mercado coinciden. De modo que si se ejercen las opciones en ese momento, no supondrían ningún beneficio, pero tampoco ninguna pérdida. ¿De acuerdo? No supondría ningún beneficio, pero tampoco pérdida. Es decir, como se iguala el precio de ejercicio y el precio del subyacente en el mercado, o el precio de mercado del subyacente, pues da lo mismo ejercer o no ejercer. El precio es el mismo exactamente. Lo único que aquí tendría que considerar es, tal vez tenga una pérdida por la diferencia o por el valor temporal de la opción. Recordemos que el valor temporal es la diferencia, es el excedente más bien, en el pago de la prima con respecto al valor temporal. Repito, el valor temporal es igual a la diferencia entre el excedente de la prima con respecto al valor intrínseco de la opción. Ok, opciones of the money, para el dinero. Son aquellas opciones que no se van a ejercer debido a que no me reportan ningún beneficio. Al contrario, si opto por ejercerlas, puedo tener un sobrecosto o una pérdida importante en el caso de la opción put. ¿Sí me explicó? Déjenme ver aquí, se me puso una etiqueta, no la puedo quitar. Aquí está mi cursor. Okay, ya. Ujú. Bueno, ya una vez que definí cuál es la posición en el money, at the money, of the money, voy a mi tablita que es más explicativa. Ayer la vimos, no sé si la revisamos ayer, pero No, profe. no, ¿verdad? No. Esta tablita es muy explicativa, muy gráfica y muy entendible porque me dice, mira, si tú tienes una opción call, tú puedes tener tres posiciones con esa opción call. Es decir, puede ser que el precio de ejercicio sea inferior al precio del subyacente. Como en el caso que vimos, y que su compañero explicó muy bien, estamos en un demonio. Por lo tanto, me conviene ejercer. ¿Por qué? Porque si tengo una opción, perdón, si tengo una opción en donde mi precio de ejercicio de la acción que estoy cubriendo, el precio que estoy cubriendo es el precio de una acción, que en ese momento puede cotizarse en 80 pesos. Perdón, puede obtener un precio de mercado de 100, pero yo la pacté en 80. Por lo tanto, podría estar en posición de ejercerla, puesto que tengo un diferencial a favor de 20 pesos por acción. Mi precio de ejercicio igual
a 100, perdón, al revés. Si mi precio de ejercicio igual a 80 y mi precio de subyacente del mercado 100, por supuesto que estaría en posición de ejercerlo, porque me reporta beneficios. ¿Por qué me reporta beneficios? Porque estoy comprando una acción en 80 cuando en el mercado tiene un precio de 100. Nada más por ese motivo. Y ahí estoy teniendo prácticamente una ganancia, si es que decidiera vender en ese momento. Ahora, por esa misma opción call, si mi precio de ejercicio es igual al precio de mercado de la acción, vamos a suponer que en este caso se iguala 100 y 100, pues no me reporta ningún beneficio, puedo ejercer o no en ese momento. Ahora, en Audemoney, fuera del dinero, si mi precio de ejercicio es menor, al revés, si mi precio de ejercicio es mayor que mi precio de mercado, no debo ejercer. ¿Por qué no debería ejercer Jesús Omar? En una opción call, Jesús Omar, dime presente, por favor, Jesús. Presente, profesor. Gracias, Jesús, te lo agradezco. Te explico. Si en una opción call mi precio de ejercicio fuera superior a al precio de mercado de la acción, ¿por qué no debería ejercer? Porque estoy en En una opción, Uh-huh. Adelante. no debería ejercer porque el precio es el que usted tiene es más alto. ¿Cuál es el que yo tengo? O el precio que estableció a la hora de la compra. En el precio de ejercicio. Es más bajo, disculpe. Se llama precio de ejercicio, ¿no? No el que yo Precio de tengo. ejercicio, disculpe. A ver, no es el que yo tengo ni el que establecí, no, es el precio de ejercicio. Si el precio de ejercicio es de 100 y el precio de mercado es de 80, pues por supuesto que no debo de ejercer. ¿Por qué? Porque compraría en 100 algo que en el mercado, una acción que en el mercado vale 80 en ese momento. Ahí estaría perdiendo si decido ejercer, ¿no? Bien, y en el caso de la opción put, sucede lo contrario. Si el precio de ejercicio es inferior que el precio de mercado, no debo ejercer. ¿Por qué? Porque vendería un subyacente más barato, ¿sí? Que lo podría vender al mercado. Por eso no debo ejercer ahí. Si la opción, el precio de ejercicio de la opción es de 80 y en el precio se cotiza, en el mercado se cotiza en 100, pues obviamente si ejerzo mi opción, estaría vendiendo a 80 cuando en el mercado la puedo vender a 100. Por eso no debo ejercer, estoy en out the money. Precio de ejercicio aquí se iguala otra vez y el precio, y en el tercer caso, precio de ejercicio mayor que el precio de mercado. Ahí sí debo ejercer, porque vendería en el contrato más arriba que lo que el mercado me pagaría por esa opción, por esa acción, perdón. ¿Estamos de acuerdo? ¿Dudas, por favor? ¿Comentarios? Prácticamente en el primer caso, bueno, en la de la tablita, Uh-huh. sería a la inversa, ¿verdad, profesor? Sí, exactamente. En una opción call, cuando el precio de ejercicio es inferior al precio de mercado, no debo ejercer. Pero en una opción put, sí, debo ejercer. Uh-huh. Sí debo de ejercer cuando el precio de ejercicio supera el precio de mercado. En ambos casos, a ver, recuerden, si yo tengo muy claro, jóvenes, señoritas y jóvenes, si tengo muy claro que en una opción call voy a comprar, pues claro que me conviene comprar más barato. Entonces, mi decisión va a estar en función del precio de ejercicio que tenga en ese momento, con respecto al precio de mercado, por supuesto. Siempre, siempre pensando en comprar más barato. Repito, la opción call es para comprar. Entonces, yo voy a ejercer cuando esa decisión me reporte beneficios. Si no me reporta beneficios de ahorro en la compra, no debo de ejercer. En cambio, en una opción put, como es mi nivel subyacente y voy a vender a futuro, pues yo debo de elegir aquel momento en que esté más arriba el precio de mercado perdón, en que esté arriba el precio del subyacente contratado con respecto al precio de mercado para poder ejercer. De no ser así, no debo ejercer y me tengo que ir al mercado a comprar, perdón, a vender mis acciones, es en donde me pagarían más alto el precio que si ejerzo. Ese es el punto. Entonces depende de dónde esté colocado, si del lado del comprador
de un subyacente o del vendedor. No me refiero al comprador y vendedor del contrato de derivados, no. Me refiero al comprador o vendedor del subyacente. Si estoy ubicado como comprador quiero comprar acciones a futuro, pues debo de conseguir el strike precio más bajo, ya sea en el contrato o en el mercado. Y de ahí estaría la decisión de ejercer o no. Ahora, si voy a vender a futuro, si yo soy actualmente el dueño de las acciones, del activo subyacente, y quiero venderlo en el futuro, pues voy a esperar el momento en que se cotice más alto de acuerdo al precio de pactado que yo hice en el contrato o precio de ejercicio, que este esté más alto para poder vender. De no ser así, no ejerzo y mejor me voy al mercado a vender más caro que el precio pactado. Ese es el punto. ¿Sí me expliqué? Muy bien, jóvenes. Sí, sí, Pues profe. miren, prácticamente es esto, es entender esta parte para poder decidir. Si yo no entiendo esta tablita, mi decisión va a estar mal fundamentada y por lo tanto también mi evaluación que yo haga va a estar mal. Para poder evaluar si me conviene o no comprar o vender, necesito atender esta regla que es básica y que es mero sentido común además. ¿Sale? ¿Preguntas o comentarios, por favor? Antes de que se vayan. Creo que no, profe. No, Ok. profe. Bueno, ahora, ¿qué es la volatilidad, jóvenes? La volatilidad, les voy a explicar gráficamente qué es la volatilidad para luego leer esta parte, porque sí me interesa mucho que quede clarito. Ok. En esta gráfica. Miren, sabemos que en una gráfica de cuadrantes, donde está XY, ¿verdad? En una gráfica de cuadrantes, donde el eje de las abscisas, ¿verdad? El eje de las Y, el horizontal, perdón, el vertical, es el eje de las Y. Representa el precio, el valor o el dinero o tasa de interés de lo que queramos, pero representa valores. Y el eje de las X, que es la horizontal, representa el tiempo. Entonces, yo tengo el precio de un subyacente, vamos a poner que en este caso esta. Ok, ¿sí ven la presentación? Sí, profe. Ok, vamos a suponer, muchachos, que ese precio de ejercicio lo pacté o se pactó en 100 pesos. Precio de ejercicio igual a 100, que es el precio del activo subyacente, por supuesto, pactado o contratado, o precio de ejercicio más bien. Ese precio de ejercicio se va a mantener mientras esté vigente mi contrato, de inicio a fin. Vamos a suponer que ese contrato tiene una vigencia de 6 meses. ¿Qué es lo que sí realmente va a tener volatilidad? Lo que realmente va a tener volatilidad es el precio de mercado, que ese se va a mover. Si es una volatilidad baja, se va a mover muy paralelamente al precio de ejercicio. Va a andar rondando en 110, 90, 85, 115 y va a andar así, rondando los 100 pesos alrededor de, pero moviéndose en una franja o en una línea equidistante, repito, va a andarse moviendo en una línea equidistante
no, ¿cuándo se dice que es equidistante? Que la distancia entre donde aparezca ese punto de volatilidad hacia el centro, es decir, hacia el punto esperado, es más o menos, se mantiene en la misma distancia, por eso es equidistante. X significa proporcional o en una distancia más o menos similar, en una distancia igual, X igual, en una distancia similar de manera permanente, es decir, no tiene saltos muy considerables hacia arriba o hacia abajo, sino se está moviendo en esta línea equidistante, más o menos igual, durante todo el tiempo de vigencia del contrato. Eso sería una volatilidad controlada o baja volatilidad. Y para hablar de números, vamos a suponer que esa volatilidad no excede de más o menos 10% del precio del subyacente, el contratado o pactado, en este caso, de 100, no tiene una volatilidad mayor al 10%, ¿sale? Pero hay volatilidades que sí son muy pronunciadas. Puede ser que ese subyacente no tenga una volatilidad controlada, sino no, más bien haya puntos estocásticos. ¿Qué es un punto estocástico? Es el punto más distante, o son puntos distantes en donde se mueve esa volatilidad, pero con relación al promedio esperado. Ahora, ¿cómo los medimos? Diariamente. Diariamente estamos midiendo cómo se mueven esos puntos de volatilidad con respecto al promedio esperado. Recordemos que el promedio esperado, la recta que ustedes ven aquí, es una sucesión de puntos. Una sucesión de puntos continuos, que es justamente lo que nos va dando la recta. Entonces, ¿por qué decimos que es una posición de puntos continuos? Porque diariamente se está tomando esta fotografía y este parámetro, se está midiendo el precio pactado contra el precio de mercado. Diariamente se mide precio pactado contra precio de mercado. Y eso va haciendo que el precio de mercado diariamente se esté comparando contra el punto del precio pactado, y eso hace que la gráfica sea muy elevada en cuanto a la equidistancia o distancia que guarda el punto de precio de mercado con respecto al precio promedio esperado, que es el precio de ejercicio, y entonces eso va haciendo que tengamos herramientas o elementos para medir si la volatilidad es controlada, es una volatilidad controlada, o es una volatilidad que ya se salió de cierto parámetro y entonces empieza a subir y a bajar de manera considerable, y eso es lo que viene a ser una volatilidad elevada. Si estamos ante una volatilidad controlada o una baja volatilidad, el costo de la prima será bajo. Pero si estamos ante una volatilidad exacerbada o muy variable y muy elevada, entonces el costo de la prima será elevado. Porque la prima, recordemos, que es la que repone el riesgo a la parte contraria, a la contraparte, que es la parte que nos está cubriendo ese valor. Ahora, ese valor de punto de ejercicio, el precio de ejercicio, es el esperado, repito, pero lo que le va a dar realmente la dinámica a esto es el precio de mercado. Cómo se mueva el precio de mercado con relación al precio pactado, que siempre va a estar permanente, ese nunca se va a mover, porque ese es lo que lo respetamos de inicio a fin, y eso se requiere de la volatilidad. Entonces vamos a ver ahora qué nos dice de lo que es volatilidad. El concepto nos dice que la volatilidad es una medida de dispersión de la rentabilidad de un valor. Viene definida como la desviación típica de los rendimientos. Luego, una volatilidad, esto es bien importante, una volatilidad alta implica que el precio del activo oscila entre un intervalo de valores grande, y una volatilidad baja supone que el precio del activo subyacente se aleja poco del valor promedio esperado. Es decir, el precio de mercado de ese activo subyacente se aleja poco del valor pactado o del precio de ejercicio, que es el valor medio esperado. ¿De acuerdo? ¿Sí me expliqué? Repito,
Una volatilidad alta implica que el precio del activo del mercado, el precio del activo subyacente de mercado oscila entre un intervalo de valores grande, y una volatilidad baja supone que el precio del activo subyacente se aleja poco del valor esperado. Aquí recordemos que el valor esperado o medio sería el precio pactado de ese subyacente. Entonces decimos, por tanto, es una medida de riesgo de la fluctuación de los precios del activo subyacente que va a influir en la prima, claro, de las opciones. Yo les decía, mientras más alta sea la volatilidad, mayor será el costo de la prima. Y mientras más baja sea ese índice de volatilidad, el costo de la prima tenderá a bajar o permanecer con un precio bajo. Dice, a ver, a las posiciones compradas, pongan atención en esto, por favor, porque les voy a hacer una pregunta. A las posiciones compradas de opciones les beneficia que la volatilidad suba, porque eso supone una mayor probabilidad de entrar en beneficio, ya sea ahorro o utilidad, puesto que tiene las pérdidas limitadas al pago de la prima. ¿Quién me puede explicar eso, por favor? A ver, alguien que lo lea en voz alta para que no estén calladitos, por favor. Yo sí quiero lo leo. Adelante, A por las, favor. a las posiciones compradas de opciones les beneficia que la volatilidad suba porque esto supone una mayor probabilidad de entrada en beneficios, puesto que tiene las pérdidas limitadas. Correcto. Recordemos que en una opción call, por ejemplo, bueno, en cualquier opción, ¿eh? En cualquier opción, por definición, ¿se acuerdan que decíamos que un contrato de opciones es aquel que le da derecho al comprador, le da derecho de ejercer, perdón, al comprador de una opción call, le da el derecho de comprar o vender el activo subyacente si es que conviene a este hacerlo. Y el vendedor de una opción tendrá la obligación de actuar en función de la decisión que tiene el comprador. Entonces, como parte de la decisión del comprador, se dice también que el comprador de una opción tiene el derecho, pero no la obligación, tiene el derecho, pero no la obligación de comprar o vender un activo subyacente. Sin embargo, el vendedor tiene la obligación de actuar en función de la decisión del comprador. Y aquí cerramos eso. Dice, a las posiciones compradas, por ejemplo, en el caso de una opción call, les beneficiará que la volatilidad suba o sea alta, porque eso supone una mayor probabilidad de beneficios, de entrar en beneficios para ese comprador. Vamos a suponer que un comprador tiene una opción, compró una opción call cuyo precio de ejercicio es de 100, muchachos. Hasta ahí es claro. Entonces se dice que si es alta la volatilidad, le conviene a esa persona al comprador. Vamos a pensar que la opción en el mercado será 500 pesos. 500 pesos, como podemos ver, está más alejada de 100 que 120 de 100. ¿Están de acuerdo? Repito, 500 pesos está más alejado de 100 que 120 de 100. Si la volatilidad es baja, anda rondando entre un 10-15% alejándose de 100. Por lo tanto, pensaríamos que si es baja la volatilidad del precio del mercado subyacente, pues andará en 110, 115, 90, 100, por ahí andará rondando, más o menos 10%. Pero si es alta, no estaremos hablando de porcentaje, estaríamos hablando del número de veces. En este caso, si se va a 500 pesos el precio de mercado, cuando el precio pactado fue de 100, pues estaremos pensando que hay una alta volatilidad. ¿Y esto le conviene o no le conviene al comprador del call? ¿Sí le conviene o no y por qué? A ver, vamos a ver a una persona que siempre está callada, que nunca participa. Y es vergonzoso que lo diga, pero esa es una realidad. Y los tengo perfectamente identificados. ¿Quiénes participan? Eva de la Rosa, por favor. Adelante, Eva, dime por favor. Aquí estoy. Eva de la Rosa. Eva de la Rosa.
Dime presente, por favor, si eres tan amable. Si no me pedís presente, te voy a bajar un punto, ¿verdad? No por inasistencia, sino por falta de participación. De la Rosa Eva. Qué pena, ¿no? Qué pena que ocurra esto, que estén anotados y no estén en clase. De la Rosa Mendoza, Elvira, además no eres Eva, eres Elvira, fíjate. De la Rosa Mendoza, Elvira Norel. Emanuel, te pido un favor. Sí, profesor, dígame. ¿Le puede decir a esta compañera que no contestó y que tiene un punto menos el día de hoy? Sí, ¿me puede repetir su apellido para tenerlo? Sí, claro. Es Elvira Norel de la Rosa Mendoza. Ok. ¿Sale? Por favorcito. Sí. No se vale que estén anotados y que no estén en clase. Es falta de honestidad académica o deshonestidad académica. Y eso se castiga muy fuerte, ¿eh? Sobre todo en escuelas particulares lo castigan con avisos a la dirección. Muy bien, a ver, vamos a ver. Emanuel Galicia. ¿Quién presente, Emanuel? Emanuel Galicia. Presente, profesor. Gracias, Emanuel, por responder. Dime tú, Emanuel, por favor, en el ejemplo que les puse, si el precio del subyacente en el mercado es de 500 y el precio pactado es de 100, ¿habrá una alta o baja volatilidad en el precio de mercado con respecto al precio de ejercicio? Una alta Una alta volatilidad. volatilidad, correcto. Estamos hablando de 5 veces más el precio de mercado que el de subyacente, que el pactado, ¿de acuerdo? Por lo tanto, podremos definir que es una alta volatilidad. Ahora bien, ¿eso por qué le beneficia al comprador de una opción? Porque en el momento de ejercer, Ajá. dijo al comprador. ¿Sí? Al comprador de Ah, la sí, opción. porque el momento de ejercer, pues el precio pactado quedó en 100 y el subyacente está en 500, por lo tanto, se ahorraría ¿Qué 5 pasaría veces si en ese el momento decide ejercer? sí, ¿A cómo ejercería? ¿A 100? a 100 Para y el precio comprar. subyacente está en 500, por lo tanto, Exactamente. eso sería un beneficio. Exactamente. Entonces, mientras más alta la volatilidad para el comprador, una opción call o put, y lo mismo funciona en la opción put. Fíjense, vamos a suponer que el comprador de una opción put, por eso hablamos, dice, de las posiciones compradas de opciones, a las posiciones compradas de opciones les beneficia que la volatilidad suba, porque esto supone una mayor probabilidad de entrada en beneficios, puesto que tienen las pérdidas limitadas ¿a qué? Al pago de la prima. Y sin embargo, el beneficio puede ser mayúsculo, como en este caso. En el caso de una opción put, por ejemplo, vamos a suponer que es el mismo precio de ejercicio. Se pacta en 100. Pero si la volatilidad es elevada y el precio de mercado de esas acciones se van a 500, ¿le convendrá ejercer o no en este caso, al comprador de una opción put? Recordemos Profesor, que una opción put es para vender a futuro, ¿estamos de acuerdo? Si en el precio si en la opción que compraste se pactó un precio de 100, pero el precio se disparó a 500, ¿te conviene ejercer o no ejercer? Emanuel, Disculpe, profesor. ¿no te conviene ejercer o no ejercer? Repito, en el caso de una opción put, tú pactaste un precio de 100, pero por cuestiones de volatilidad se fue a 500 el precio. ¿Te conviene ejercer o no ejercer? Pues no te conviene ejercer En este porque, En caso este no, caso ya no convendría no ejercer, ¿no, convendría profesor? claro, no para te el vendedor conviene porque porque si te conviene, si ejerces,
venderías en 100, algo que en el mercado lo puedes vender en 500. En 500, sí. Entonces, por supuesto que te vas al mercado a venderlo y no ejerces. Entonces, por eso decimos aquí que a las posiciones compradas, call o put, de opciones, les beneficia que la volatilidad suba o sea elevada. ¿Por qué? Porque eso supone una mayor probabilidad de entrar en beneficios, puesto que en ambos casos, tanto en el call como el put, ¿cuál sería la pérdida que tendrían? Pues el pago de la prima nada más. Por eso se dice que la pérdida es limitada. Y sin embargo, al vendedor ocurre lo contrario. En el segundo guión dice, a las posiciones vendidas les interesa que la volatilidad caiga para asegurar el ingreso de la prima. Es decir, en este caso, si la volatilidad cae y va muy paralela al precio pactado, es muy probable que el comprador no ejerza su opción y por lo tanto el pago de la prima se le queda al vendedor. Por eso a las posiciones vendidas o el vendedor les interesa que la volatilidad no se caiga, claro, o sea mínima, para asegurar el ingreso de la prima. Es decir, que la opción no sea ejercida. ¿Sale? Bueno, pues hasta aquí terminamos. Les deseo un excelente miércoles. Mañana no nos vemos el jueves para el examen. Les pido de favor que estén puntuales a las 11, por favor, a las 11, para que tengan el mayor tiempo posible para resolver su examen, ¿de acuerdo? Sí, profe. Sí, profe, muchas gracias. Sí, entendido. Profe, gracias. Que estén muy bien, jóvenes. Cuídense Gracias, mucho, por igualmente. favor. Igual, Emanuel Soto, Gracias igualmente. te mando a ti el examen 10 minutos antes para que me hagas favor de dispersarlo con tus compañeros. Sí, profe. Un favor, muchachos. ¿Están todavía? Sí. Espero Sí, que profe. les voy a pedir de favor que no me salven, igual las instrucciones para que les di en el examen anterior son las mismas ahorita. Nada más que en el examen anterior, algunos me salvaron en PDF su examen. Por favor, no lo hagan. Si lo hacen así, no se los voy a calificar. ¿De acuerdo? Recuerden, es un aviso a tiempo. No me salven el examen con su nombre en PDF. Por favor, que sea en Word. Recuerden que tienen que registrar, salvar su nombre el examen con su nombre. Ni ponerle segundo examen, no, nada de eso. Exclusivamente con su nombre, iniciando con el apellido paterno. La instrucción está muy clara, jóvenes. Si no lo hacen de esa forma, no les califico el examen. ¿De acuerdo? Ya sea, perdón, si el examen no está salvado con su nombre legítimo así, iniciando con el apellido paterno, materno y sus nombres o nombre, y no salvarlo en PDF. Si faltan en alguna de esas instrucciones, no hay calificación para ustedes. Entonces, sobre aviso no hay engaño. Este es un aviso a tiempo. Quiero, por favor, que me atiendan estrictamente a las instrucciones, porque después me genera un problema muy serio. ¿De acuerdo? Espero que esté claro, y si no, con mucho gusto les aclaro estas dos instrucciones. Número 1, salvar el examen con su nombre, empezado por el apellido paterno, y 2, salvarlo en Word, no en PDF. Gracias, y ahora sí que tengan un excelente miércoles. Nos vemos el jueves. Cuídense mucho, hasta luego. Gracias, Hasta luego, profe. profe. Gracias, igualmente. Hasta luego. Igualmente, profe. Hasta luego. Gracias por su